tardes, una edición más de Sin Vuelta. Me salió medio Perú ya. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Una edición más de Sin Vuelta. Porque lo que es Pedro. Pedro, ¿cómo Ya, estás? ya el viernes bastante que me haga clavatum ya, pero Salá. tranquilo nomás. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, al pedo. ¿Todo bien? Sí, señor. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo va, Toto? Y compañera nueva desde hoy, la señora Mariana. ¿Cómo que Pina. Muy nueva? bien, Muy Mariana, bien, volviste. bien, muy bien. Felicidades, He Mariana. vuelto. ¿Cómo estás, sí. Mariana? Estás todo Bien. cartown ya ahora. ¿Sí? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo están, ¿Te compañeros? sentías agobiada por el estrés de la ciudad y decidiste tomarte unos días 20, casi 28, ¿verdad? Claro. Sí, El 32 días tomó. Más Ah, o menos. Tanto tiempo que Mariana. ya habla ocho ya. Claro, España. Mariana es, digamos, de alguna forma, cuando le molesta mucho el calor, se toma un tiempo y dice, bueno, Claro. voy a respirar aire Ah, fresco. sí. Ya. Y Claro. se fue a Madrid 20 días para tratar de despejar un poco. A Una especie de congelarme. corresponsal freelance de Me Unicanal. fui. La próxima Claro. vez de verdad debería llevar una cámara y ya, sacar Sí. un poco de... La próxima deberíamos ir todos a Ahí vamos, hacer pues. programas desde allá, ¿verdad? Vamos, Vamos pues. todos menos vos, Mariana. Vos te Vamos. quedás acá. Vos ya te fuiste. No haces piso. No, Ya pero te ahora me fuiste. quiero ir a disfrutar. A la pucha. Claro. Y si famoso, luego el rico te dice, nunca termina de... Claro. Eso por las Aquel pretensiones rico. mismas, ¿verdad? No puede. No crean nada, señoras y señores. Me fui a estudiar. Se fue a Pero me estudiar pasé mañana. también. Bueno, ¿sos máster ya o...? No soy, pero espero que pueda ser. ¿Y para qué es lo que te fuiste entonces? Y me fui a terminar y ahora tengo que entregar un trabajo final y ahí... Ah, y ahí recién recién, de ahí sí. ok. Ya está ahí, ok. ya está ahí. ¿Serías Ya. eventualmente Mero trámite. en Hay que algún empujarnos a la momento verdad. máster en...? En comunicación y marketing. Creo. Wow. No, pues al sí. único no le gusta acá a Pedro porque Título- él odia el marketing, ¿verdad? Sí, Y alguna- y odia a la gente. Título me de- vende. Pero Eso bien es. que vive el marketing, ¿eh? Título Va, me tipo, vende. tipo. Pedro. Bah. De- La maquinita de humo, hermano. El ¿Cómo marketing, estamos con la maquinita de humo? Qué el bárbaro. marketing vive de Pedro. Sí. O sea, Título. imagínate, ¿verdad? En realidad tiene más énfasis en comunicación, pero hay estudios de mercado, entonces también. Peor hay todavía, marketing. porque eso No, más no. odia a Pedro, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. La rama específica del Él estaba marketing a y punto- comunicación, ese Él es era el el punto único que del estaba marketing. por que- proponer la ley. Esa era la encuesta, eso acá. Pedro sí, Él ya quería no- censurar las encuestas. ¿Por Ya qué no. sí, Pedro? No hay más ni estudio de encuesta, ni mercado, boca, nada. una, ni sondeo, estudio de opinión, nada Solamente que... encuesta en Twitter vía Pedro Guillari. Por Y su favor. fanpage. Y su O sea, fanpage. yo me doy cuenta que No. estuve ausente unos poquitos días, pero todo sigue igual. ¿verdad? Casi Sí, todo. para que veas. Hoy le tocó a Normal. Pedro. Casi Sí, todo. siempre, habitualmente, ¿no? Sí, casi todo. ¿Cuándo se fue y Ayer, ahora? ayer sí, Espero que no me toque a mí ahora, ¿verdad? ayer en una edición atípica, Recargado. Felipe se lo ayudó porque nos preguntó desde el segundo bloque hasta el... No, en un bloque El antes del final segundo nos bloque se preguntó. quedó, no habló. No habló y entonces eso fue un reclamo furibundo ayer. No, mentira. Ay, bien, Felipe. me No va a reí. ser. No, yo no Imagina creo, cámara. Felipe. Yo no Hemos creo, concluido un programa sin que Felipe pueda preguntar en la segunda media hora. Sí. Y eso fue, ¿verdad? Sí, no. Felipe. Y se quedó. Cuestión de Se quedó estado. todavía. No, se Y quedó. para más grave me quedé. Se Sí, quedó, claro. pero esperó el Está final bien. para Te poder quedas hasta el reclamar. último bloque por ahora. Felipe. Claro, me quedo por ahora, sí. Bueno, el campeonato termina probablemente volvió costumbre. en 2 horas. En 2 ¿sí? horas ya, puede ser. En 2 horas probablemente termina el Así campeonato, es. es uno de los temas de la Bueno. jornada. Fuerza Sigue- limpia. Sigue siendo Boca River el tema que va a continuar también en esa materia. Ah, Por ahora, Miami, por ejemplo, Miami se descartó No, se descartó. a esta hora. Pero ¿y qué? A ver, Toto, no escuché en las últimas horas. otra ¿Qué hay de opción era cierto de que Chile. estamos más cerca de Qatar? Estamos. De que está más cerca de... ¿Cierto? Y ¿verdad? Qatar ofrece, digamos, vengan acá, pagamos todo, El- triple 4, y, Ya no tiene pero problema. aparentemente no se puede hacer fuera del continente No, americano, no se puede. Ah, como mira. mencionaron. El otro tema de la jornada que vamos a abordar también hoy, el tema del presupuesto. Sí. En un rato Está vamos a hablar. ahora. sí. Sigue Está estando. ¿A cuánto de que esto tenga que concluirse ya? Y hay que ver Estamos a que días porque el con los- Congreso... con los invitados vamos a ver qué es lo que se modificó también todo. Claro, Sí. exactamente. Porque eso ahora vuelve a diputados y ahí diputados tienen ya menos margen de maniobra, digamos, Sí. ¿verdad? Y ahí, Aceptar ahí o verá rechazarlo del estudiar Senado otra vez. nomás ya es. Estaban ahora discutiendo y le estaba llevando un tiempo el tema de la policía, lo que había propuesto Exacto. el senador Sí. Cuba. También ¿Le tuvo parecía mucho debate interesante lo de seguro de salud, Sí. tuvo mucho debate el tema de educación, que Sí. siempre tiene mucho debate, por lo menos que yo escuché, ¿verdad? Hay que ver cómo Por quedó la parte final otra vez del tema docente, porque había una cuestión de porcentajes ahí y 3% había que una no estaba presión. previsto. Y después el otro Sí, tema ahí de la de acuerdo. jornada, Pero normalmente, para terminar nomás, normalmente se hace lo que el Senado finalmente decide. O sea, exacto, hace el Senado la última, es casi la última palabra, la digamos. Cámara Revisora es la que tiene la última palabra. Después debo admitir con sorpresa lo ocurrido esta mañana. La verdad que sí. Y vamos a hablar de lo del Ministerio del video. Interior y el video, el material audiovisual que se emitió hoy y que les anticipo ya si del otro lado están esperando ver. No lo vamos a emitir. Nosotros como grupo de medios hemos asumido desde el primer momento no emitir un material que demuestre algo que ya sabemos sobradamente. ¿Sí? No vamos a participar, digamos, de alguna forma en lo que intenta este grupo criminal, que es justamente que se pueda difundir. No vamos a participar en la posibilidad de que esto sea un nuevo escenario para que ellos puedan difundir lo que desean. Porque esto puede comenzar con una toma de un celular
y después vamos a tener una transmisión en vivo de ejecuciones de compatriotas o ciudadanos extranjeros que puedan estar por nuestro país por las razones que fueran y pueda ocurrir. Y que entre paréntesis, Toto, perdón, es una línea. línea, es la línea de siempre, digamos. Es la línea de siempre. De Unicanal, o sea, tampoco es consecuente, digamos, con la política de comunicación que mantiene el medio. Así que lo siento si es una decepción para aquellos que estaban diciendo, a ver si van a mostrar. No lo vamos a mostrar y no lo vamos a hacer mañana, en ninguna Toto, programación. Disculpame que te interrumpa, porque justo estaba en el programa y se dio la conferencia y ya dijimos, no vamos a mostrar. Sí, y lo que le llamaba la atención Sí. es lo que decía el ministro. Mira, ahora si ustedes daba el libre albedrío a los medios para mostrar si querían o no, a pesar del horario. En fin. Pero no es que les llama para que muestren, claro. No, ya sé, pero después Sí, sale claro. con esa perorata que no se la Sí. cree nada. Les voy a mostrar Claro. algo que no les voy a anticipar qué es, pero cuando estén filmando ustedes deciden si esto se muestra o no. A ver, si estaba yo preocupado por el horario de protección al menor, lo hago a las 10 de la noche. Sí. Tampoco para la pavada de decir, no, convocamos a las 10 de la mañana porque si quería mostrar un material que tenía un contenido que no era apto para el horario, hubieran llamado a la conferencia en otro horario. Ay, Toto, yo Comenzando creo, por perdón, la- por- perdón por la la cuestión. irrupción, pero yo creo que, o sea, debatimos esto para darle el beneficio de la duda, pero obviamente, No, o sea, no, si el yo- Ministerio del Interior Claro, o el yo ni ministro siquiera te le doy- llama y te da el ni siquiera video, ni siquiera le doy el beneficio de la duda al Claro. Ministerio del Interior. No. Digo nomás que incluir eso en el curso me parece una tontería. Sí, ¿verdad? no, O sea, totalmente. la cuestión está dirigida, está clara, y después hablaremos de las razones, si es que existe algún tipo de razón. Si se puede, Eh, de alguna manera, explicar. Claro, si se puede explicar De, sobre que todo. de plano Yo- parece medio difícil de explicar. ¿verdad? Yo entro y quiero contar nomás cómo puede cambiar la cosa tan radicalmente en el país con una cosa tan sensible y cómo puede convulsionar ambientes que uno incluso piensa que están o no están siguiendo al dedillo o al momento. Entro en una jornada de grabación a las 8 de la mañana y uno de los entrevistados que ingresa a esa jornada de grabación cerca de las 10 me dice, ¿te enteraste de lo que está pasando? Todo es terrible lo que está... Y él me cuenta ahí algo que no estaba previsto en la agenda. O sea, uno puede monitorear ciertas situaciones y puede prever, pero esto no estaba previsto en claro, la estamos agenda. dando seguimiento al presupuesto, estamos Exacto. atendiendo otras cosas. Sí. Entonces, el Ministerio del Interior acaba de mostrar un video de la ejecución de un brasilero por parte del EPP. Obviamente lo primero que hago yo fue pensar en que no podía ser razonable tal situación. Entonces acudo a Óscar Lovera, nuestro compañero, que tengo que mencionar también esto, manejaba cierta información. Por lo tanto, la disposición de los equipos de Unicanal, de la RPC, estaban en función a no mostrar el material fuera cual Así cual sea fuera, por digamos. accidente, porque el moneda te pone Así sea, una pantalla gigante y ya está. claro, te agarraste porque y- vamos a emitir este Te material pegó ahí. y vos te das cuenta cuando el material fue corriendo. Óscar y el equipo de prensa ya manejaban alguna información al respecto de qué era lo que se iba a mostrar. Entonces, la disposición de los equipos estaban como para que en ningún momento por accidente, Se capte. detrás de un entrevistado o en algún ángulo se pueda ver esta para ejecución. minimizar las posibilidades imprevistas. Claro, entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Yo también tengo que decir nomás, para puntualizar el tema de Oscar, el laburo que hizo él durante la conferencia de prensa fue de primera. Fue prácticamente el único que le apretó realmente al ministro y le puso este tipo de dudas, le dijo, en pocas palabras, ¿para qué mostrás? Obviamente le hizo Claro. una pregunta mucho más elaborada. Claro, es mucho más con- técnica desde con su argumentos, conocimiento, claro, porque él es un tipo que pero conoce la Pero situación. básicamente le preguntó, ¿para qué mostrás? Es que yo, vos sabés, Felipe, coincido con lo de Oscar, pero yo creo que esa es la pregunta. Porque finalmente, si bien como medio decimos no mostrar, es una política, Claro. es coherente, hoy estamos hablando de esto, hoy vamos a hablar de esto, y el tema está instalado. O sea, definitivamente el tema o el objetivo del Ministerio del Interior era, no sé si tan solo mostrar, pero era instalar el tema en la agenda. Con el fin de desviar de que otros temas, no sé, pero que el objetivo era instalar este, era, y lo están logrando. Hay un tema que no sé si algunos se dieron cuenta o pasó desapercibido. Antes de la conferencia de prensa, el ministro del Interior estuvo en Palacio de López. Estuvo a la mañana, sí. Tuvo una reunión previa. Yo no quisiera creer que... o Comunicando o quisiera no evaluando creer que las- se haya ido a pedir permiso para hacer esto. Y que encima le hayan dado la venia en el Palacio de No, López. no sé. Eso no sería sé. aún más grave. ¿eh? No sé, la verdad no. La verdad incomprensible Yo porque... tampoco creo que lo haga sin pedir. Claro. y marcar, y para saludar a nuestro invitado que está el general Machuca con nosotros, para remarcar lo siguiente. Oscar y el equipo de prensa y los compañeros de Unicanal RPC manejaban, digamos, de cierta forma se hace una disposición. Como política de medio se ha decidido no pasar el material. Ujú. Desde siempre
de hecho, digamos, desde su origen y desde el manejo de este tipo de informaciones en Unicanal, se ha tenido una postura de mostrar solamente lo necesario y no reivindicaciones, entre comillas, que o propagandas de este grupo, sino solamente lo técnico y lo necesario. Y no estamos pasando el material, no por una cuestión que queremos evitar de que se conozca, porque esto se conoce ya públicamente, y una vez que el Estado, o el gobierno, mejor dicho, lo hace público, no hace falta siquiera que los medios de comunicación se hagan réplica, porque esto está en todos lados hoy, y la gente que no conoce lo va a tener en 3 minutos más, o consultando en algún lugar lo va a encontrar. O sea, no es que nosotros evitamos publicarlo para que no se conozca el material. El material se conoce hoy, me parece, sobradamente. Sí. No lo publicamos porque no participamos y no queremos participar en esa situación. No, lo que no queremos, Toto, voy a tratar de resumir el comunicado del grupo. No queremos ser un vehículo de propaganda del grupo ¿verdad? No, no participar en ese porque efectivamente somos un vehículo de propaganda, ¿verdad? Y después comenzamos a consultar, y lo vamos a hacer con el general Machuca, acerca de ¿por qué? O una vía de propaganda, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? General, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Al contrario, buenas noches, Toto, Felipe, Mariana, Pedro y a toda esta respetada audiencia. Y me permito ya de entrada felicitarle al medio. Muchas gracias. Justamente hago mía también las palabras de Felipe, que el medio no se presta a que justamente se difunda estas calamidades que comete este grupo sedicioso. Porque este es un grupo sedicioso. ¿Qué es sedición? Levantamiento armado contra los organismos del Estado, de seguridad del Estado, contra la existencia misma del Estado. Estos son sediciosos, están catalogados como o caracterizados como terroristas en el decreto número 103 del 24 de agosto de 2013 del entonces presidente Horacio Cartes, que continúa vigente, por más que después haya salido otras órdenes administrativas de carácter menor, eso continúa vigente y le da la conducción de las operaciones, tanto militares como de policía, al señor presidente de la República. Por tanto, él es el único responsable. ¿Porque lo dice el general Machuca? No. Porque lo dice la ley 5036 del 22 de agosto del 2013, en el cual está fundado ese decreto. Entonces, ellos mismos en aquella oportunidad, y da la casualidad, no tengo nada personal contra nadie, pero da la casualidad que en aquel entonces el señor presidente, el expresidente, estaba asesorado también por el actual ministro de Defensa, que se sabe que el general Bernardino Soto Estigarribia era uno de los ministros de la selección del expresidente Cartes. Y hoy justamente está nuevamente en la misma función. Lógicamente, ¿qué es lo que podría cambiar tanto? Yo no tengo mucha esperanza de que cambie, porque pretender que el señor presidente de la República conozca a fondo este escenario es una utopía. Ni Donald Trump, ni Vladimir Putin, como suelo decir, ni Netanyahu, ni Macri, ni Audo Benítez, ningún presidente de la República va a conocer un escenario tan delicado, tan complejo, tan sensible a fondo, con todos los detalles. Por tanto, todos estos gobernantes, de alguna manera, ante estos escenarios, están en manos de sus asesores, que se supone que estos sí deben ser técnicos, realmente técnicos. Entonces, decirle al señor gobernante qué es lo que se debe hacer, cuáles son las evaluaciones conforme a resultados que se deben ir adoptando, y los cambios, las modificaciones que merecen conforme a los resultados que vamos teniendo. Aquí nadie cambió nada, absolutamente nada, en 5 años. Y esa ley, en su artículo 56, dice que por razones excepcionales y temporales se le da la conducción al señor presidente de la República. ¿Se dan cuenta? No puede luego un señor presidente de la República estar conduciendo operaciones de policías y militares en un escenario así, por más que pueda nombrar un comandante, como también lo dice ese artículo 56. Y de hecho lo han nombrado. Desde aquel entonces han nombrado un comandante. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa herramienta el presidente hoy, esa herramienta legal? Porque justamente ya fue mal asesorado el anterior presidente y el actual también. El anterior, que había dicho una frase que es muy conocida: no me marcarán la agenda, ¿recuerdan? Sí. Entonces, ¿qué pasó después de 4 o 5 días? 5 muertos. Uno de ellos era un suboficial de policía, si mal no recuerdo, el 19 de agosto. Sí. Entonces, el 22, él pide una herramienta legal. ¿Para qué? Para emplear el elemento de combate de las Fuerzas Armadas en el orden interno. Porque se sabía,
Y se sabe que nuestra Constitución Nacional y las leyes de la República, esa misión le da a la Policía Nacional. Y por la caracterización de la amenaza, el escenario en sí y la amenaza, entonces hace de que se vea la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, con su elemento de combate, entren a participar de estas operaciones y eliminen la amenaza, pacifiquen la zona y se pueda llevar los programas de desarrollo. Ese era el objetivo. ¿Qué es lo que, y sé que tenemos que ir a la pausa y lo vamos a ampliar también, pero ¿qué es lo que se pudo haber conseguido con esto? Nada. Absolutamente nada. Es una irresponsabilidad que tiene que asumir, lastimosamente tengo que decirlo, ¿verdad? No tengo nada en contra de nadie, pero tiene que asumir el señor presidente de la República. De ninguna manera el ministro del Interior, y mucho menos el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, que está bajo el régimen de obediencia, va a prestarse a difundir esto sin la autorización del señor presidente de la República. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, y la oportunidad para que podamos escuchar nuevamente a Mariana Pineda haciendo una pregunta en su reentré aquí en Sin Vueltas. Mariana, por favor. Qué bueno, espero que dure esto. No mucho. Bueno. A ver, general, estuvimos hablando un poco en la pausa y de hecho al ingreso también. Yo creo que la pregunta central de hecho está ahí, es por qué. Es difícil saber, pero me gustaría hacer con ustedes este análisis de lo que decía el ministro del Interior, porque él señalaba en palabras más o menos, decía que básicamente busca mostrar un poco la crueldad, digamos. Desde mi análisis personal particular, es un recurso y es decir, no hace falta este video para que nosotros ya sepamos de la crueldad del que no sabíamos de su crueldad. Claro, o sea, ¿de qué nos enteramos en este video que no sabíamos antes? Entonces, me gustaría escuchar un poco su análisis de realmente cuál es la intención real, digamos, o qué puede haber detrás. Desde mi punto de vista, por supuesto, es desviar la atención e instalar esta agenda, pero ¿para desviar de qué? Bueno, en realidad yo a mí no me gustaría prestarme para ningún tipo de especulación si es que querían tapar o no algo de lo que se estaba tratando, por ejemplo, en el Congreso, que también está instalado, de hace mucho tiempo está instalado eso, de que las veces que van a tocar algo un poco importante, supuestamente aparece. Yo en ese tipo de especulación no quiero entrar. ¿Por qué? Porque sé que eso no es así. Las Fuerzas de Tarea Conjunta no se van a manejar de acuerdo a ese tipo de... Al clima político. Pero las Fuerzas de Tarea Conjunta no es el ministro del Interior, por eso yo hablo del ministro del Interior. Que ni siquiera está en la cadena de mando. Pero tampoco, es muy difícil que incluso el señor ministro del Interior no creo que tenga que prestarse para eso de utilizar un escenario tan difícil, tan complejo, un escenario de guerra, de muerte, para tapar supuestamente una situación que se da en el Congreso o en cualquier otro ámbito. O sea, sería como atacar nuestra inteligencia. Eso no va a entrar en ningún tipo de Lo que pasa es que ni siquiera está en la cadena de mando de la Fuerza de Tarea Conjunta el ministro. Ni siquiera está en la cadena de mando. Voy a decir con todas las letras. El señor ministro del Interior no tiene nada que hacer en este escenario. Y eso ya lo dije hace 5 años atrás. Y lo volví a repetir durante todos estos años y vuelvo a repetir ahora. ¿Por qué? Lo que pasa, general, perdón la interrupción, si no tiene luego nada que hacer, ¿por qué le llama a todos los periodistas a una conferencia de prensa a su casa para mostrarle un video? Mariana, porque siempre, desde un primer momento, se ha entendido, la clase política dirigencial, la que conduce esto, ha entendido totalmente, con el ministro de Vargas ya comenzó. Con el ministro de Vargas y el general Soto Estigarribia, en aquel entonces ministro de Defensa también. Con ellos ya comenzó eso de meterse el ministro de Vargas. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba en cada situación de allá del escenario norte? Él se metía. Él hablaba como si fuese una crisis de seguridad interna. Y eso está en la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, en el artículo 42, en donde le dice al señor ministro del Interior que es el conductor de las operaciones policiales, le dice. Y en el 47 le dice que en caso de una crisis, él asume como presidente de la comisión de crisis y el vicepresidente de esa comisión de crisis es el ministro de Defensa, quien puede ir acompañado con el jefe de Estado Mayor conjunto, dice. Y en el artículo 48
le da exactamente quién es el brazo ejecutor del ministro, el viceministro de Seguridad Interna. Hoy el doctor Sosa Pazmor, ¿verdad? Bueno, pero eso esa ley está está pintado. una crisis de seguridad interna. Está pintado el viceministro del Interior. ¿Cómo? Está pintado. Está pintado, dice el viceministro del Interior. Está adorno. Está. Viceministro. Y al ministro de Defensa no le he visto tampoco hoy. Nadie sabe Y al si viceministro No sabemos tampoco. dónde está. Yo por lo menos no sé dónde está, ¿verdad? Pero él no estuvo tampoco en la conferencia de prensa, el señor ministro de Defensa. Y más le correspondía a él que al ministro del Interior. ¿Por qué? ¿Por qué es que le corresponde más? Porque él debería refrendar ese decreto. De hecho, refrendaron los dos. En aquel entonces, el general Soto Tigarribia y el ministro de Vargas refrendaron el decreto del expresidente Cartes, ese 103 que estoy hablando. Bueno, resulta ser que hay que entender que un escenario, el propio decreto lo dice, no digo yo, caracteriza el escenario como de defensa interna. Entonces ya trasciende lo que es la simple seguridad interna. Cualquier crisis de seguridad interna trasciende el escenario de defensa interna. Es como una antesala a un conflicto armado internacional, por decir. Es un intermedio entre lo que sería un conflicto armado internacional y lo que sería una crisis de seguridad interna. Está en el medio. ¿Y cómo se caracteriza este escenario? Se caracteriza por la grave perturbación del orden y la lucha armada, que es lo que se da ya. ¿Por qué fui un crítico permanente desde aquel entonces en la forma de empleo del elemento de las Fuerzas Armadas en ese escenario? Porque en primer lugar pusieron 3 departamentos, nosotros tenemos 17 departamentos. Y es imposible decirle a la guerrilla, circunscribite en estos 3 departamentos. No me pase a Canindeyú, ni tampoco me cruce el río Paraguay hacia presidente Aye. Imposible, ¿te das cuenta? Entonces, ahí ya estuvo mal. Ahí ya estuvo mal. Al caracterizar un escenario, un área de defensa interna, en donde apenas sería en una planificación a nivel nacional, posiblemente el área roja. Después tenemos el área amarilla y después tenemos el área verde. ¿Te das cuenta? O sea que en una planificación de defensa interna, como mínimo, se debe tener en cuenta esto. El área roja debe estar totalmente cercada. Totalmente cercada. Ahí nadie entra ni sale. Incluso voy a decir más, yo sé que me van a ganar un poco de enemigo por pensar así, pero siempre lo dije. El señor fiscal no tiene nada que hacer ahí. Ustedes me van a decir, no, pues estamos en el Estado de Derecho. La Fuerza de Seguridad del Estado tiene que enmarcarse dentro de la Constitución. Sí, claro que sí. Yo no estoy negando eso. Tampoco estoy negando de que nosotros tenemos una norma de empeñamiento, una regla de empeñamiento que está conforme a la Constitución Nacional y las leyes de la República. Y en base a la legítima defensa. Que no solamente es para los soldados y su tropa, sino también para la población. General, yo sé que vos no querés hacer ningún tipo de especulación, ¿verdad? No obstante, algo tenemos que sacar de conclusión de esto, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido? No, en una imaginaria estrategia, digamos, No sé si que ¿para qué funcionaría? Algún tipo de evaluación, por ejemplo, y uno pensaría, ¿qué es lo que se pretendió ganar con esto? No vas a encontrar, Felipe, audiencia. No van a encontrar. No van a encontrar, ¿por qué? Porque, vamos a suponer, vamos a irnos a la palabra, concretamente a lo que me preguntó Mariana. Vamos a la palabra del señor ministro del Interior, para demostrar la crueldad. Sí. Bueno, Sí. lógicamente yo creo que más de uno se estará riendo de esa excusa, no es justificativa, de esa excusa. ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo que ya está instalada esa amenaza ahí y ya han matado a tanta gente, militares, policías, y hasta madres frente a sus hijos. O sea, no hay nada que demostrar en cuanto a la crueldad, a lo criminal que son. Y a estos tipos no le podés tratar, soy católico, apostólico, romano, pero no le podés tratar con un rosario en la mano. No hay forma. No hay forma. Entonces, vamos primero por ese lado. Otra versión que escuché también de una autoridad importante es que ya supuestamente se filtró se le entregó video. medio en Sí, teoría. supuestamente. Y algunos hasta querían supuestamente vender muy caro. Escuché también eso, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que sea cierto. Yo particularmente, mi servicio de inteligencia me detecta eso, yo dejo que lance. Y después, ahí, encima de eso, ahí yo, Organismo de Seguridad del Estado, yo voy a decirle a la población, se dan cuenta,
¿Por qué no hay que apoyarle a esta gente? ¿Y por qué tienen que pasar a apoyarnos a nosotros? Claro, no que sí anticipar le el vamos a trabajo. proteger. Yo no le voy a propagandear jamás, nunca. Claro, no será un Nunca. vínculo, Yo no voy a hacer, como bien dijiste, Felipe, yo no voy a hacer una vía de propaganda para estos tipos. Estarán aplaudiendo, los tipos estarán comiendo un asado y festejando. Es más, Esta irresponsabilidad de la gente del ahorraron gobierno, un trabajo. lastimosamente. Se ahorraron un trabajo. Porque en vez de que lo tenga un solo canal y lo publique, digamos, llamaron a una conferencia como en cadena nacional para que se lo presente. Claro, Y, claro. y con la presentación del ministro. Claro, ministro. como Igual. acto de ceremonia, ¿verdad, Claro. Felipe? Pero Pero- incluso se dijo, Sí. Irma, A ver. Sí. puntualmente, se dijo que se encontró en el mismo lugar del hecho. sí. O sea, ¿ustedes creen que se le cayó nomás? No. A No, propósito pero dejaron. el tema es... Y bueno, y ahí están logrando su propósito. Pero en general, el tema es el siguiente. Hay varias versiones, entre ellas esas también en la que tenían una suerte de apriete por parte del EPP y que tenían que ellos difundir, porque si no, iban a seguir matando gente. Después el ministro tiró cifras. Dijo, el EPP tiene 17 combatientes. 16. El otro es el ejército del Mariscal López, tiene 7. O sea, son 23 fulanos. Él mismo dijo, tiró la cifra. Y después se sacaba lo que le costaba al paraguayo cada uno de esos combatientes por año. Si es así, son más de 3.000 millones de guaraníes por año, ¿no? ¿Viste? Cada uno. Claro. Y son 23 personas. Y todo el ejército. Y la policía en conjunto no los puede agarrar nunca. Entonces uno sabe si existen o no. O si no es algo ya hecho adrede. Y si en todo caso esos 23 tipos le pusieron un apriete al gobierno, sería lamentable. ¿Puede ser esa opción? ¿Puede ser? ¿Esa teoría puede ser? No, mira, todas esas son informaciones clasificadas. ¿eh? No, que claro, si vos tuvieras pero tiró conocimiento y experiencia, jamás lo diría Y ante bueno, las cámaras. tiró Eso cifras. manejás vos en la fase de planeamiento, de acuerdo a los medios que tenés, ¿te das cuenta? Claro. Jamás pero, le digas a nadie, no, mucho, pero porque escucha lo que te voy a decir. sí, Pues está esa teoría del apriete del EPP. Está la otra teoría que dicen que están preparando una contraofensiva y quieren predisponer a la gente Para que acepte, mostrando digamos. esto, claro. Porque se dice que entre los combatientes hay chicos, criaturas, en fin. Para Y el que- daño colateral posible. Claro, por el daño colateral posible que existe. Así es. Y que Es en parte todo del caso no escenario. hacen esas excursiones porque justamente están las criaturas, no sé. En fin, son cosas que uno no logra entender. Y después está el tema de que un medio ya tenía, entonces ellos van y publican para escupirle en el asado, ¿vio? No sé. No hay ninguna explicación hasta ahora. Pedro, en cuanto al apriete, Eh. por ejemplo, si realmente son 23 los sediciosos, Y sí, ¿te parece el que le ministro puede dijo. apretar a una fuerza que, según alguna información que tengo, ya superan los 1.000 hombres? Con los medios que tenga, por más que le falte tecnología, Sí. le falte otros medios, ¿te parece que le puede apretar 23 personas a una dotación de militares y policías entrenados para este efecto? No, está equivocado el señor ministro del Interior, y también está equivocado, tengo que decir, el general Grau, porque él también expresó algunas cosas como entrando en sintonía lastimosamente con la conducción política. Lo que Información pasa, estratégica. general, Otra. lo que pasa, general, perdón la interrupción, yo entiendo que, como dijiste, no quiero entrar en especulaciones, y acá en realidad, lastimosamente, a partir No, de nos los queda más, elementos luego. que, Nos claro, queda de más los que especular, elementos que ¿no? tenemos, no Entiende. tenemos, porque tampoco el ministro entró a dar algo concreto más que mostrar un video que, desde mi desde el nuestro, no debería haber compartido. Pero se puede decir que es un error no más. O sea, él es el ministro del Interior, es decir, no es como que un día agarré yo y publiqué no sé, en mi Facebook el video, es decir, tuvo el tiempo y fue una convocatoria. Es decir, si él no lo supo ver, no tiene picó asesores, o sea, me parece muy inocente pensar que fue un error nomás, porque puede equivocarse en una palabra, pero sabía con qué objeto convocó a los medios, sabía lo que se iba a desprender. O sea, esto no es un error, no es tampoco una cuestión de que se le cayó el video y bueno, ya tuvo que responder a los periodistas, ¿verdad? O sea, tipo, Para mí, está pensado, estructurado. Mi pregunta en realidad es, bueno, o sea, ¿qué puede llegar a ganar con esto? ¿Qué buscaban? Nada. Mariana, para mí, ¿O qué creía es que iba a producto ganar? de la supina ignorancia en materia de seguridad y particularmente en el Pues eso en la- es en peor, la en conducción general. de Eso este es escenario. peor. Decir que tuvo una ¿Entiendes? mala intención y que podemos estar en esa... Porque ya sea Puede tan ser- ignorante a ese punto, no, es el ministro del Interior. Mira, la ignorancia
Nañan de Yucayo, como dice un dicho, ñan de Coazú, allá, ñan de Ñete, entonces lastimosamente es así. Estoy hablando en cuanto al escenario, no estoy hablando como persona en otros ámbitos. No, estamos hablando de una cuestión técnica, ni siquiera personal. No, y aparte estamos hablando de esta exclusivamente acción. técnica. Yo estoy casi seguro que los señores generales que están ahí le habrán dicho no. Pero al final se le consultó solamente al señor presidente y palabra más, palabra menos, él le dijo, bueno, sí, lance. Le habrán convencido. Pero es porque justamente ignoraban el impacto negativo que iba a tener justamente para las operaciones de defensa interna. El apriete no va. Y el que va a hacer también una operación en masa tipo el final de Vietnam, que bombardearon todo y incendiaron todo, el área de operaciones, tampoco va. Porque justamente se va a evitar los daños colaterales. Las fuerzas de seguridad del Estado siempre van a procurar evitar esos daños colaterales. Por eso es que se interdicta, se niega todo tipo de ingreso y salida de la zona roja. Porque se supone que en base a una serie de operaciones de inteligencia se comprueba de que ese elemento está en ese sector, entonces se cerca y eso se llama interdicción. Para que pueda realizar una operación de interdicción en esa área, tenés que utilizar la estructura de las Fuerzas Armadas, con todos sus elementos de combate, apoyo de combate y apoyo de servicio de combate. De lo contrario no vas a tener nunca la capacidad, eso es lo que no me entienden. No me entienden la gente. Una fuerza de tarea conjunta. No 1000 hombres, hablamos de la estructura. No, estamos en la estructura. ¿Entendés? Los cuerpos de ejército, en este caso, por ejemplo, ya que así está organizado, los cuerpos de las divisiones. Tenemos, no ya demasiado con precisión, ¿verdad? Porque tenemos en Concepción, tenemos en Curuguaté, bueno, tenemos en lugares ahí y vamos a reforzar todo eso. Pero a nivel nacional tienen que ser las operaciones. Por eso es que yo siempre dije que este decreto debería de modificarse. Hay cosas que es importante rescatar. La caracterización del escenario de defensa interna, la caracterización de la amenaza de terroristas, los elementos de la Policía Nacional y Senat pasa bajo control operacional del comandante del área de defensa interna. Eso todo está bien. Es una relación de mando de subordinación. No le gusta a los camaradas de la policía algunas veces, pero el escenario exige esto. Porque la grave perturbación del orden y la lucha armada ya ha rebasado las posibilidades de los organismos de seguridad interna del país. Por eso es que se mete las Fuerzas Armadas. Y también se nombró un comandante. Todo esto es rescatable del decreto. Pero ¿qué pasa cuando vemos cómo está fundado? El artículo 238, numeral 9 de la Constitución Nacional dice, y luego baja ya de la prelación a la 1337 y va hacia la seguridad interna, ¿se dan cuenta? Claro, y no es crisis de seguridad interna, es lo mismo caracterizan de defensa interna, es otro escenario. Entonces queda el comandante en jefe con unos deberes, obligaciones, una responsabilidad logística de proveer material y personal. ¿Para qué? Para una fuerza tarea conjunta que va a operar, conforme a la ley 5036 del 2013, artículo 56, va a operar bajo conducción del señor presidente de la República. ¿Te das cuenta? Entonces, esos elementos, ¿qué hace el comandante en jefe? Aquí se mezcla todo. No, el presidente de la República es una cosa y el comandante en jefe es otra cosa, conforme a los cargos y funciones de naturaleza totalmente diferentes, por más que estén conjugados en un solo conciudadano por imperio constitucional. Entonces, ahí vos te das cuenta que el comandante en jefe, de acuerdo a este decreto, que es la base de todas las operaciones del elemento de combate de las Fuerzas Armadas en el orden interno, ¿verdad? Por eso lo nombro, ¿verdad? Le da solamente unos deberes, una obligación, una responsabilidad de logística al comandante en jefe que tiene la estructura de las Fuerzas Armadas. Nuestra ciudadanía, la sociedad no conoce mucho de esto, entonces dice, las Fuerzas Armadas son una manga de inútiles, no sirven para nada, para liquidarle a 20 tipos. No, lo que pasa es que se está empleando mal. Es lo mismo, yo te dé una herramienta y ahora mismo yo te entregue, por ejemplo, una pala y te diga, cavame aquí un pozo. Te va a ser imposible, esa herramienta no es la que vos necesitas para cavar un pozo acá. General, gracias por acompañarnos. Y esto es bastante largo, ¿verdad? Y hay mucho que hablar porque... envío mi solidaridad también con los camaradas que están allá. Yo sé que es un escenario muy difícil. Hay demasiada gente que opinan, demasiada gente que descalifican a los componentes de la Fuerza de Tarea Conjunta y ellos están bajo el régimen de obediencia. La conducción política es la responsable y esa es la que tiene que revisar todo su accionar. Gracias, general, muy amable. Gracias a vos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Bueno, y mañana en infosnegocios.com.py vas a encontrar todo esto. Este es el préstamo más grande que se le asigna a una entidad bancaria en Paraguay y vas a tener la información acerca de lo ocurrido en Sudamérica Bank. Van a entender un poquito sobre esta situación. Bueno, vos sabés que el G20, ¿existe distanciamiento? Se pregunta también en Infonegocio. Los temas fueron propuestos por Argentina al inicio de la presidencia pro tempore del G20, según mi perspectiva. Tienen pocas posibilidades de avance porque el grupo es un órgano que trabaja en base al consenso y no tiene un encuadramiento normativo. Es más que nada un espacio de diálogo para coordinar posiciones. Esto dijo Gustavo Rojas, economista del Centro de Análisis y Desarrollo de la Economía Paraguaya, sobre la cumbre que va a tener lugar en Buenos Aires mañana, viernes 30. Muy bien. Y Emblema tendría 400 estaciones de servicio al culminar sus negociaciones. Para seguir sumando locales a su extensa lista, el Grupo Copetrol destacó que si las negociaciones continúan con normalidad, para el 2019 estarán controlando las estaciones de servicio de Acción Energy en Paraguay. Con esto sumarán 40 puntos de expendio. Muy bien, toda esta información en infonegocios.com.py. Así que un saludo a todos los chicos de Infonegocio, a Manu, a todo el equipo también, por supuesto, que trabaja constantemente ahí en Infonegocios para que puedan tener toda la información en la página web. Bueno, queremos hablar del presupuesto. Estamos esperando también al senador Dionisio Amarilla, el presidente de la comisión. El presidente de la comisión. Tendría que estar llegando en un momento, pero aparentemente tiene un problema en particular. Sí. Y está el senador Enrique Rida con nosotros, con quien vamos a hablar del presupuesto, pero no quiero sustraerme de la cuestión que estábamos hablando antes y preguntarle difícil, también. claro. Senador, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, cumpliendo la promesa / amenaza. Me secuestraron del Congreso, acaba de declararse un cuarto intermedio y vine en ambulancia y llegué justo al terminar el bloque anterior, ¿verdad? Bueno, senador, antes de entrar en el tema de presupuesto, que también, digamos, mucha gente está expectante a ver de qué es lo que ocurrió, ¿tenés alguna opinión de este material que se difundió a través del ministerio? No es una filtración, digamos, de prensa que sale en un medio, después hay que opinar de esto, sino es la misma fuente del gobierno la que lo publica, ¿verdad? No, quedé sorprendido. Nosotros estábamos muy metidos en la discusión y de repente, como finalmente uno está siempre conectado, empezamos a recibir comentarios, críticas en las redes, están explotando, ¿verdad? Y nadie entendía cuál era la razón, cuál era la actitud, qué se buscaba, ¿verdad? Porque todos los manuales de comunicación básicos dicen que no hay que hacerle propaganda a grupos criminales de esta naturaleza. Yo no recuerdo haber visto en fuerzas regulares mostrar circunstancias como esta a la opinión pública abierta y sin filtros y desde la propia autoridad. Una de las cosas que más criticamos y que usan los grupos terroristas a nivel internacional, ISIS y otros, es mostrarte la gente cuando se degüella, y veo que las cadenas internacionales nunca muestran toda la escena. Lo máximo que te muestran en el rostro y después cortan la escena o te informan, ¿verdad? Pero vos no ves con crudeza lo que sucede porque te produce el efecto que se está buscando. Te instala el miedo, te instala la inseguridad, te instala el terror, y yo creo que es un error gravísimo, más viniendo de la alta autoridad, de un ministerio político, de gente que tiene mucha experiencia. Sinceramente me cuesta interpretar qué es lo que se buscaba con eso, ¿verdad? ¿Y qué se puede conseguir, verdad? Esa es la gran incógnita, y a ver si las próximas horas nos pueden develar alguna información más, ¿verdad? Dicen que supuestamente se iba a filtrar a través de la Fuerza de Tarea Conjunta a alguien que quería vender el material. Bueno, en ese caso vos hacer la conferencia de prensa y le entregás un pen a cada medio, ¿verdad? Para que cada uno haga lo que quiera, pero vos no mostrás algo que en vivo y en directo como para que todo el mundo lo tome, ¿verdad? Claro, sí. Pero es una opinión, ¿verdad? Yo me agarró tan sorprendido como usted y creo que es una metida de pata fulminante, ¿verdad? Ojalá haya un margen de autocrítica y no se repita, ¿verdad? Ahora, senador, en cuanto al presupuesto, ¿qué es lo último que estaban estudiando? Ahora sé que los maestros estaban movilizados también, sé que hay otros gremios, digamos, que estaban expectantes. ¿Qué es lo último que pudieron ver del presupuesto? Bueno, en líneas generales el presupuesto vino muy, digamos, muy bien atado. A mí, yo siempre me fijo en la estimación de las recaudaciones optimistas. Es un 9% más que el año pasado. Las cifras gruesas maneja el senador Amarilla. Pero de todo modo, él iba explicando en cada caso, primero aprobamos en general y luego iba explicando institución por institución qué se modificó o no de la versión diputada. Decía, esto está igual
Comisión, Senado coinciden. Normalmente nosotros en un voto de confianza lo hacíamos. Al trabajo de la comisión, claro, digamos. Salvo algunos temas que algunos planteamos. Por ejemplo, el tema del 16%, el 3% no es un impacto tan grande, pero sí es un compromiso asumido. Es el mismo Estado y esa es la compra de la paz pública, porque nosotros con eso logramos que en 1 año y 8 meses ningún chico pierda 1 hora de clase. Y esa es una lucha de una ley de 17 años de antigüedad que decía salario básico profesional, pero no tenía monto. Nosotros le pusimos monto, le pusimos plazo y le pusimos porcentaje y firmamos. Y aunque haya cambiado el gobierno, no podemos ser tampoco serios de por un 3% no cumplir. Y la razón era que uno de los dirigentes, que curiosamente es del mismo movimiento que el ministro, hicieron un acuerdo cañijape entre 2 paredes, desconociendo a todos los docentes. Bueno, entonces reivindicamos eso. Lo segundo, peleamos a muerte, y si Dios y la Virgen permite lo vamos a lograr, es que se dupliquen la cantidad de ingresantes en medicina, ¿verdad? Tenemos 50.000 abogados, que no se enojen mis colegas. El país necesita médicos. La Organización Mundial de la Salud dice 23 médicos por cada 10.000. Nosotros tenemos 11. Entonces, por una cuestión presupuestaria, ¿por qué no le damos lo necesario a la Facultad de Medicina para que podamos tener el doble de ingresos? Porque hay 1.200 postulantes y entra el 10%, 150, ¿verdad? Y no es solamente una cuestión académica, sino porque ya no pueden ingresar más. No pueden ingresar aunque más, califiquen. pero el país necesita médicos, no necesita abogados. Por eso digo que no se enojen mis colegas. Con eso peleamos también. Lo otro que peleamos también es la autonomía. Senador, ¿cuánto costaría esa duplicación de las Bueno, tasas esos números se están trabajando ahora. Pero ¿vos crees que es factible, digamos? Claro, lo que pasa es que hay una, en el buen sentido de la palabra, una trampa constitucional. A cuenta de la autonomía universitaria, vos le asignás el monto y ellos lo distribuyen por dentro, ¿verdad? Lo que queremos es que, claro, lo que ofrecimos en contrapartida es peluquemos viático, combustible, consultoría, toda la grasa del presupuesto, y hagamos capital humano. Enrique, ¿eso no implica entonces engrosar el presupuesto? No, simplemente señor. Redistribuir. No, redistribuir adentro, ¿verdad? Okay. Que haya, de hecho, nuestra universidad viene rengueando en investigaciones, hay plata de la CONACYT que se puede utilizar ahí de Fondo de la Excelencia, pero digamos que sabemos que ese monstruo, que son 300 millones de dólares, que casi más de la mitad, o un poco menos la mitad, para no exagerar, va al hospital de clínica, hospital de pobres, parece fantástico, pero no puede ser que en todo el Paraguay, en los hospitales públicos, tengamos solamente 190 cupos con 1.200 que estudian 1 año, que se rompe el lomo, que lloran en la vereda, que sus padres le acompañan, que se endeudan, y hacemos un cañito así para que entren 150, y nuestros médicos, para orgullo de todos los paraguayos, brillan con luz propia y son dirigentes a nivel mundial, y tenemos especialistas como Riquelme en oftalmología o el doctor Acosta en ginecología. Bueno, tenemos los mejores, ¿verdad? Y no puede ser que no estemos orientando el presupuesto hacia la formación de capital humano. Y eso peleamos también duramente. Y lo otro, que es increíble, que hay una ley que dice que los jueces de paz tienen que ganar el 90% un juez de primera instancia. Además, le dimos nosotros mucho más competencias. Toda la violencia intrafamiliar está en manos de jueces de paz, que es el extremo más largo de la justicia, porque hay un juez de paz en cada distrito. Sí. Entonces, si nosotros a esos obreros que están en la trinchera, ahí en la primera línea, porque aunque no le damos los recursos, no vamos a obtener y no vamos a impedir que se embotelle el tribunal, porque si no te puentean y vienen a generar este pelote acá en Sajonia, que es un mercado de gente. Y además, como yo le dije, es casi absurdo discutir el cumplimiento de una ley. Nosotros hicimos la ley y nosotros no la cumplimos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y no, la Corte es la que va a decidir porque no están capacitados. Es el argumento que contó el senador Lugo. Le dije, pero ¿cómo no van a estar capacitados si son abogados? Y si no están capacitados, pues hagamos cursos. Pero no es excusa para no cumplir la ley. Entonces se queda la plata en la cabeza y se olvidan de las extremidades más débiles, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña, se olvidan entre comillas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y Felipe, mi compromiso contigo a la vuelta de la pausa, porque si no, por favor, tengo piquete al final. Vamos a hacer una pausa, John. Bueno, la línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada para que tu bebé disfrute cada etapa con amor, por supuesto. Biberones, chupetes, sacaleche que sean funcionales, alegres
y seguro para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, la línea de maternidad de Fisher Price. Me equivoqué yo, me anticipé, pero el senador ya me había robado mi rutina. Estamos acá en un... A ver, Mariana, por favor. Y el Cine Villamorra te invita a la Black Week desde el viernes 23 al 30 de noviembre. Te esperamos con precios reducidos y las mejores películas en 2D a guaraníes 20.000 y en 3D a 25.000 guaraníes. Y recarga de por oro ilimitada. Consulta la cartelera y horarios en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @Cine Villamorra, y en Facebook Cine Villamorra. Cine Villamorra, momentos únicos. Felipe, por favor, no quiero quedarme sin... Comentaste, senador, un par de cuestiones que ustedes planteaban como bancada, digamos, ¿verdad? De todas las que comentaste, ¿todas ellas ya fueron aprobadas? ¿Se están todavía discutiendo? ¿Está por verse eso o cómo quedaría? Están todas aprobadas, todas las que te conté están aprobadas. La que quedó picando, un tema no menor, es los cuestionados seguros VIP, ¿verdad? Ah, sí. Claro, que vos sabés que es una fortuna, ¿verdad? Y que había sido que tenía otro curro, como dicen los argentinos, que era el reaseguro. Bueno, se topeó todos los seguros para todas las instituciones, para todos los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, 1 millón de guaraníes. Ni un mango más, ni un mango menos. ¿Cuánto se ahorra? Hasta 1 millón de guaraníes. Hasta 1 millón de guaraníes. Conseguir un plan mejor, claro, bueno. Hubo un intento de decir, vamos a darle a cada funcionario, pero eso genera dos problemas. Primero, que vos te mueves en base a prioridades y desamparar a tu familia, porque tenés que pagar cuenta, ¿verdad? Y lo segundo, que negociando por separado, te vacunan. Tenés menos fuerza, claro. Claro, entonces... La cuestión corporativa, digamos, de... Correcto. la cartera. Y los pliegos, en el caso del Senado, van a pasar por la Cámara, para que haya una corresponsabilidad y no haya negocio de los administradores. ¿Cuánto se ahorra con eso? Y se ahorra, mira, no te quiero mentir, pero estoy hablando cerca de 100.000 millones de guaraníes. Porque detrás del seguro, Pedro, había lo que yo no sabía, un reaseguro. Y el reaseguro es casi tan caro como el mismo seguro, si no es más. A veces porque el reaseguro son por cuestiones de alta complejidad. Así es. ¿Y sabes Entonces, qué es lo que ahí- quedó picando y generó el cuarto intermedio por el cual llegué a tiempo a este prestigioso programa? La discusión. El senador paraguayo Cuba... ¿De la policía? Trajo un estudio de la historia de que la mayoría de los policías cobraba por... Exposición al peligro. Exposición al peligro, ¿verdad? Y entonces él leyó y dijo, bueno, acá hay gente en la banda policial, hay oficinistas y esto, hay lo otro, qué sé yo. Pero la verdad es que, rescatando la historia, cuando yo era diputado hace 20 años, todavía estaba Monge, estaba Llano, ya en aquel entonces, se hizo una salvedad y se asignó un monto, pero se le dio la libertad a los operativos a que tengan esa cobertura, porque había realmente exposición al peligro. Después eso se instaló casi para todos con un fundamento razonable. El que es policía, aunque es oficinista. Vos te vas uniformado a un supermercado, sos un blanco móvil. No, hoy es oficinista, mañana te dice el jefe de policía, te manda y te vas. Claro, O sea, te manda. Entonces no puedes decir, no, no ahí quiero. empezó una discusión muy intensa sobre el grave riesgo a la injusticia que vamos a hacer, sobre los derechos adquiridos que tomamos y la falta de información que todos teníamos. Por lo que vos decís, te mandan al norte y te fuiste. Es una, No, uno puede decir no Claro. no me y toca. también todos conocemos que aunque vos te des civil con tu señora, se produce un asalto, el tipo saca Interviene. la pistola y se juega, ¿verdad? O sea, la verdad es que también eso es atacar un poco la consecuencia. ¿Por qué se llegó a esto? Ahí entramos a discutir la inequidad salarial, Sí. ahí entramos a discutir la necesidad de reformar la policía, porque la Junta de Calificaciones elige una remesa, o porque cuando hay un escándalo como el asesinato se limpia de todo ahora. salvaje piloto, Sí, pero- vos mandás toda una remesa al mazo y se van buenos y malos. Bueno y malo. Claro. Y a lo mejor el 30% está averiado, el 70% restante vive su salario, pasa a retiro sin tener derecho a la defensa y por culpa de otros, ¿verdad? Entonces que habría que ver un sistema de evaluación parecido al que hacíamos con nuestros jueces, que por lo menos ver sus títulos, su formación, sus antecedentes, su denuncia, su currículum, y tratar de que la policía no tenga un corte horizontal, sino también transversal. Claro. Y dejar dentro de la fuerza, aunque tengan más edad, aunque sean nuestras remesas, los mejores. Y No, sacar la escoria. Depurar, ¿verdad? Claro, Depurar depurar la la escoria remesa. Claro. que no honran el uniforme. Bueno, entonces, como la cosa empezó discutiendo la inequidad salarial, que es la colita visible, la punta del iceberg, y empezamos a bucear a cómo está organizada nuestra policía, No, el debate ahí nos va para- acordamos, y me contaron, gente muy informada, que en investigaciones, en delitos económicos y en narcóticos, es donde siempre están los que siempre quedan y los que siempre designan a los que entran. Claro. En las comisarías importantes, la tercera y otra la capital,
Es un secreto a voces, no quiero acusar a nadie sin prueba, pero que hay recaudación para la corona y tiene que haber ciertos montos, ciertos meses. Pero sin embargo, los periféricos, lo que tiene esa comisaría perdida, son... Ahí nadie quiere ir. Claro, pues no se recauda. Sin duda. Y a veces son los mejores. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿estamos realmente seleccionando los mejores? ¿Es una solución esto de cambiar la remesa cuando de repente se produce un escándalo? Porque se va tu jefe y en este momento tenemos, no entro a hacer juicio de valor, un comandante en jefe y un vicecomandante que son compañeros de remesa. Y todos sabemos que en instituciones no deliberantes es muy difícil hacerte el gallo con tu par si estuviste compartiendo la remesa. Tendría que haber un general, un coronel, un capitán haciendo una similitud. Claro, y para poder mantener la jerarquía, ¿verdad? Que se habla. Y eso, Felipe, es lo que quedó pendiente para discutir mañana, porque no queremos cometer injusticia de sacarle a todos. Sin tratar en particular la... Claro, la y sin conocer la realidad, porque acá toditos los que tenemos salario fijo, tenemos cuotizada la vida. Sin duda. O sea, tenemos chicos en el colegio, tenemos cuentas que pagar, terreno que pagar, o heladeras sacar 24 cuotas, y vos del día a la noche le vas a sacar 4 millones de guaraníes porque resulta ser que no está expuesto al peligro. Senador, ¿Con qué derecho? te agradecemos por el tiempo y te liberamos para que puedas ir a ver el partido también. No, voy a ir a ver el noticiero de Carlos, que Muy no bien. me pierdo nunca. Muy bien, muy bien. Gracias, senador. Gracias a ustedes. O sea que Gracias. para marketing, hablando de marketing, es ¿Verdad? espectacular. senador. Bueno, nos encontramos. Chao. Sale Bienvenido mañana. jugando Chao. siempre, número 10. Vamos a encontrar mañana. Chao. La Sí, pelota al chao. 10 siempre.